Hola, hoy estamos en Rolling Heights, California, donde estamos en Trinity Church of the Nazarene y seguimos en nuestro viaje de ver qué es lo que Dios ha hecho con sus hijos y con su iglesia a través de los tiempos y especialmente en los tiempos del coronavirus. Bueno, como les dije hace un ratito, aquí estamos en la ciudad de Rolling Heights, en la iglesia del Nazareno de Trinity, aquí en la ciudad de Rolling Heights. Y estamos aquí para entrevistar a nuestro siguiente ministro para el canal, al pastor Samuel Martínez. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Claro que sí. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por ese día que te nos has dado. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que te nos da, Señor, de poder estar en comunicación contigo, Señor, y ver, Señor, tu obra a través de los tiempos. Y ver, Señor, que tu obra no terminó con Juan, Señor, en el Apocalipsis y escribir ese libro, sino que la obra siguió caminando, Señor, a los primeros padres de la iglesia, a los reformadores, Señor, y hasta en esos tiempos, Señor, tú sigues llamando siervos tuyos para llevar a cabo tu obra, la gran comisión, que es alcanzar el mundo para Cristo. Te ponemos eso en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, ¿cuál es su nombre completo? Samuel Martínez Jiménez. Jiménez, ok. ¿De dónde es? Soy de Morelos, México. Morelos, México. Ok. Ahora, pastor, díganos dónde nació, dónde creció y cómo fue eso para usted. Soy de un pueblo, ¿verdad? Y crecí en ese lugar y luego me moví para acá en el 2000. En el 2000. La mitad de mi vida he vivido en México y la otra mitad aquí. Vine a los 23 años, yo tengo 43. Mira, pariente. Gracias, aquí he estado ya un buen rato. Qué bueno. ¿Y cómo fue crecer en México para usted? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? No fue difícil. Nuestra vida era tranquila en un lugar. Es un lugar pequeño, es muy pacífico. Okay. Y crecí en un lugar cristiano. Fui a la escuela ahí. Entonces no había violencia, no era un lugar muy tranquilo. A mí me gusta, siempre me recuerdo con nostalgia de mi lugar, ¿verdad? De nacimiento. Es un lugar muy bonito, es boscoso y el clima es templado, eso está muy rico. Ok. Muy bonito. Nada comparado con el clima de aquí. No tan caliente, Okay. pero Ok, muy bien. Pastor, díganos, ¿cómo llegó usted a los pies de Cristo? ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Como te decía, crecí en un lugar cristiano, entonces mis papás siempre nos animaron a tomar nuestra propia decisión de seguir a Cristo. Eso es algo bueno, algo que nos cambió a mí y a mis hermanos la vida, porque no esperábamos que por ir a la iglesia ya éramos cristianos, porque toda la vida fuimos a la iglesia. Pero nuestros padres siempre nos animaron a tomar nuestra propia decisión de seguir a Cristo. Tenía 12 años, de hecho, es como un proceso, el que te haces consciente de que Dios te está buscando, que Dios te está llamando. Es un proceso donde uno tiene preguntas si lo que tú estás aprendiendo de Dios es correcto, o tal vez a lo mejor otras religiones tienen la verdad. Y es una lucha. Yo tenía esa lucha a los 12 años, empezando, tú sabes, a descubrir, a querer identificarme con algo, a crecer, a ver cómo es que yo iba a ser en el futuro, cómo me iba a mirar. Entonces había muchas preguntas sobre si en verdad mis papás creen lo correcto o qué es la verdad. En ese proceso hay un momento en que experimenté la convicción de que Dios es real, ¿verdad? Entonces, te digo, pasan varios meses con todo eso, y me recuerdo que un pastor llegó a predicar un 8 de septiembre, yo creo que fue en el 91. Yo tenía 12 años, entonces él invitó a pasar a la gente para aceptar a Cristo, y yo pasé. Pero hay un proceso. Siempre que pienso en invitar a alguien para aceptar a Cristo, confío en que Dios ya ha estado trabajando en las personas, ¿verdad? Claro. Entonces, para mí fue un proceso. El pasar al altar ya nomás fue como hacerlo oficial, ¿verdad? Pero así fue que acepté al Señor Jesucristo. ¿Y cómo sintió usted el llamado de Dios para el ministerio? ¿Cómo fue esa transición?
Bueno, eso es, como tú me estabas diciendo, a veces me siento como Jonás por tratar de correr del llamado de Dios, porque siempre me involucré en la iglesia, siempre trabajé en la iglesia, ya sea con los jóvenes, más que nada con los jóvenes, trabajé mucho tiempo en mi iglesia local y en el distrito, allá en México. Okay. Y siempre la gente que me conocía, los amigos de mis papás, siempre me decían que debería estudiar para pastor. Y a mí nunca me gustó la idea de ser pastor. Okay. Y creo que los que crecemos en la iglesia tenemos esa experiencia, a veces mala experiencia, de ver cómo viven los pastores. Y hay pastores que sufren, ¿verdad? Que son maltratados por la iglesia, que batallan con los hermanos. Y yo crecí viendo esas cosas, ¿no? Entonces yo dije, siempre voy a trabajar en la iglesia, voy a servir, voy a ayudar porque quiero servir al Señor. Amén. Pero no voy a ser pastor, no me pidan ser pastor. Crecí así y entonces cuando vine a Los Ángeles en el 2000, empecé a trabajar en la primera iglesia en Nazareno en Los Ángeles. Oh, okay. Y ahí fue que empecé a estudiar en el seminario. En el 2003 comencé y lo único que yo quería era prepararme para trabajar, para ser un líder nada más. Okay. ¿No? Siempre cuando vas a la entrevista o haces tu aplicación te preguntan si quieres ser pastor o si quieres ser un líder. Yo dije, nomás quiero ser un líder. Pero en el proceso Dios te va llamando, te va mostrando la necesidad. Y una de las cosas que a mí fue decisivo para que yo tomara la decisión de ser pastor es que la gente necesita dirección, necesita tomar en serio su cristianismo. Y claro, a veces yo pienso que los pastores son clave en ese punto de poder guiar a las personas, de poder confrontarlas con la palabra, de que la gente realmente aprenda la palabra y sepa la palabra, porque mucha gente nomás viene a la iglesia y no sabe nada. Entonces esa fue una de las razones por las que al final decidí seguir adelante con mis licencias y mi récord para poder ir a la ordenación. Y otra de las cosas fue que nuestro pastor que teníamos en ese tiempo también me animaba mucho para poder seguir con mi récord, agarrando mi licencia local, mi licencia de distrito y luego preparándome para la ordenación. Entonces ya cuando casi para la ordenación fue que decidí que siempre iba a ser pastor, y por esa razón seguimos adelante con la ordenación. Oh, ok, qué bueno. Y eso me tomó tiempo. Trabajé en la iglesia aún antes como pastor local y también como pastor de jóvenes, pero ya para la ordenación ya tomé esa decisión. Y la razón fue la necesidad que hay en la iglesia de líderes que realmente ayuden a la iglesia a aprender y a crecer como cristianos. Amén, gloria a Dios. Esa fue la razón más grande. Pero no fue así algo espectacular, fue poco a poco otra vez, ¿verdad? Dios haciéndome consciente de que estaba preparándome para algo, estaba listo para el ministerio, y Él me estaba llamando para realmente involucrarme. Pastor, entre todas las denominaciones, ¿por qué la iglesia de Nazareno? Ok, yo siempre hago bromas con los hermanos aquí, porque siempre que invito a la gente a hacerse miembro o a bautizarse, siempre les digo que se unan a la mejor iglesia del mundo, ¿verdad? La iglesia del Nazareno. Porque no crecí en la iglesia del Nazareno. Yo me hice Nazareno cuando tenía 15 años. Pero lo que me encantó de la iglesia del Nazareno era estos recursos que tiene para ayudar a las personas. Y no estoy hablando de ayuda material, pero estoy hablando de que te puede superar en la cuestión teológica, espiritual, académica, ¿verdad? Tiene recursos para que tú puedas aprender. Claro. Yo me recuerdo que eso es una de las cosas que me fascinaron cuando vine a la iglesia de Nazareno, que había talleres varias veces al año, y yo no me los perdía, conferencias, talleres, ¿verdad? Donde aprendíamos la Biblia, aprendíamos las doctrinas, y para mí eso me gustó mucho. Me gustan los recursos que la iglesia tiene, pero también me gusta mucho la administración. Okay. Cuando te dije de los pastores que a veces les va muy mal, una de las cosas que me gustó de la iglesia de Nazareno que la administración te permite
tomar cuidado del pastor, ¿verdad? Independientemente si la gente está dando mucho o dando poquito, hay un paquete o hay una manera de apoyar al pastor más o menos todo el tiempo, ¿verdad? Hay un acuerdo. Entonces, una de las cosas que yo miraba en otras denominaciones en ese sentido es, por ejemplo, que la gente, si ya no quería el pastor, dejaba de diezmar, y entonces el pastor se quedaba sin dinero y tenía que buscar otro lugar o cómo hacerle para seguir, para sostener a él y a su familia. Wow. En la iglesia de Nazareno no tenemos ese problema porque la junta puede decidir si quieren mantener al pastor o si quieren hacer cambios del pastor, pero siempre va a haber el apoyo al pastor en eso. Okay. Ese es nada más un ejemplo porque la administración de la iglesia cubre varias áreas, no solamente en el cuidado pastoral, pero también en el trabajo de los ministerios. Como sabes, tenemos a los jóvenes, la sociedad misionera y las ofrendas que damos para Misión Mundial y todas las diferentes áreas en que la iglesia sirve. Todo eso me encanta, porque somos parte, la iglesia local puede ser parte de un ministerio mundial, ya sea de trabajo y testimonio, de compasión, de ayuda a los misioneros y ayuda a los niños huérfanos o las desastres naturales también. Somos parte de eso y eso me gusta también de la iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una iglesia muy compasiva. Sí, una iglesia compasiva. De hecho, es parte de, hablamos de la iglesia como una iglesia misional, ¿verdad? Y una iglesia de compasión. Yeah. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues, ¿cómo fue para su iglesia todos esos cambios del coronavirus? Sé que estamos hablando de eso un poco, pero... Sí. Pues es algo inesperado, ¿verdad? Claro. Es una palabra que puedo usar, no estamos preparados para algo así. Y luego cuando comenzó el coronavirus pensamos que iba a ser unas pocas semanas o tal vez meses. No pensamos que se fuera a extender tanto como se ha extendido. Ya tenemos como 6-7 meses por ahí con esta cosa de la pandemia. Y ha sido difícil, es un reto. Es un reto poder seguir ministrando a las personas porque no tenemos o no estamos acostumbrados, o más bien dicho, estamos acostumbrados a algo que de repente ya no puedes hacer. Entonces, el trabajo o el reto es buscar maneras de poder seguir atendiendo a las personas, seguir conectados con las personas, de maneras en que ni uno como pastor ni las personas como iglesia están acostumbrados. Estamos batallando con la tecnología, hay gente que nunca había puesto atención a su Facebook o a su YouTube o su correo electrónico, ni siquiera, ¿verdad? Pero ahora hemos tenido que aprender diferentes maneras. Ha sido un reto, ha sido algo inesperado. Suspendimos los servicios. Gracias a Dios en nuestra congregación la gente no se queja mucho, son buenas personas. Pero hay gente la que está acostumbrada más acostumbrada a las reuniones y eso que sí se desaniman, ¿verdad? Hay personas que sí se desaniman y están pidiendo que nos reunamos otra vez. Y estamos tratando de hacerlo en la medida de lo posible porque no podemos también ir sobre las reglas del gobierno, ¿verdad? Tenemos que seguir las direcciones, entonces hacemos lo que podemos. Pero sí, es un gran reto, un gran impacto. Y el otro reto es seguir aprendiendo maneras de cómo seguir ayudando a los hermanos en su jornada espiritual. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor, en su opinión, ¿qué debe hacer la iglesia en esos tiempos del COVID-19? Ok, una de las cosas que estamos hablando es de que la gente sentía que, ahora vemos que muchas de las personas pensaban que su cristianismo era venir a la iglesia. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo de pandemia es recordarle a la iglesia que seguimos siendo iglesia. No importa que no tengamos una reunión en persona, ¿verdad? Tenemos que animar a las personas a seguirse contactando de las maneras que ellos puedan entre nosotros como hermanos. Es hermoso, por ejemplo, si alguien cumpleaños, llamarle, ¿verdad? No podemos partirle el pastel aquí o orar por ellos aquí. Claro. Lo hacemos en nuestros servicios virtuales, pero podemos animar a las personas a llamar, ¿verdad? A los hermanos. Si
Si alguien está enfermo, preguntar por ellos y tratar de conectarnos. Hemos hecho varios esfuerzos por Facebook, por YouTube, por Zoom y grupos pequeños, si se pueden reunir en persona también, ¿verdad? Se necesita para mantenerse conectado. Yo pienso que lo que la iglesia tiene que hacer es saber que todavía somos iglesia, que todavía tenemos el llamado de Dios para testificar, especialmente en este tiempo. Yo creo que es una oportunidad para poder hacerle saber a las personas que existe un Dios verdadero, Amén. un Dios real. Sí. Y la manera en que, igual, no cambia nada, no cambia la manera que Dios trabaja, porque Dios siempre ha querido usarnos a nosotros para mostrar su amor. Amén. Entonces, donde quiera que nosotros estamos como cristianos, tenemos ese llamado, esa tarea, esa responsabilidad de seguirle diciendo a las personas acerca de Dios, no solamente a través de nuestras palabras, pero también de nuestras acciones. Amén. Entonces, eso debe seguir haciendo la iglesia en este tiempo. Claro. Y yo creo que tenemos más oportunidad ahora a lo mejor de saber de personas que están con temor, con incertidumbre, a lo mejor enfermos también, ¿verdad? Y que uno puede servir para llevarles el evangelio a esas personas en este tiempo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor, como últimas dos preguntas. Para los que estuvieran viendo y que tienen un poco de temor a esta pandemia del coronavirus y que a veces no saben qué hacer ni cómo está, ¿qué les diría? Que busquemos de Dios, ¿verdad? Yo creo que Dios está en control, que una de las cosas que he hablado mucho con la iglesia estas últimas semanas es de que nuestra confianza está en Jesús, ¿verdad? No está en nuestra comodidad, no está en nuestra salud, no está en nuestros bienes económicos, nuestra estabilidad, ¿verdad? Nuestra dependencia está en Cristo y Él no cambia, ¿verdad? En medio de la pandemia, en medio de los desastres, especialmente últimamente que hemos estado sufriendo no solamente de la pandemia, pero de los incendios, ¿verdad? Claro. Y no sé si sintieron, pero anoche tembló también. Sí, ay, sabroso. Entonces, a veces como humanos nos preocupamos. Y yo sé que eso no es todo, porque hay unas de nuestras familias que se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Entonces, es una situación difícil, pero en medio de todo eso, yo le animo a los hermanos a que sigamos confiando en el Señor, que Él no cambia, Él es fiel, Él está con nosotros, y sea con pandemia o sin pandemia, ¿verdad? Nosotros dependemos de Él. Y esa es la manera en que podemos seguir firmes y adelante, con ánimo. He hablado con la iglesia acerca de Pablo, ¿verdad? Que hemos estado estudiando Filipenses y Efesios, y en medio de la situación en que él estaba viviendo, que estaba en la cárcel, él miraba la vida con optimismo. Él miraba cada situación que vivía como una oportunidad para ver la mano de Dios obrando. Amén. Entonces creo que si hay algo que no creo que hay razón, bueno, como humanos nos preocupamos o estamos a la expectativa de por qué pasan estas cosas, pero creo que la actitud correcta de nosotros es estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer en medio de todo esto. Amén, gloria a Dios. Entonces, eso es lo que le diría a las personas. Amén, bien dicho, bien dicho. Pastor, como última pregunta, ¿qué planes hay para la iglesia en esos tiempos y después de estos tiempos del COVID-19? Bueno, como te dije, nosotros no nos esperábamos que esto se alargara tanto, pero creo que en primer lugar como líderes, como pastor en mi caso, es seguir aprendiendo maneras de servir, seguir ayudando a las personas en medio de esta situación. A lo mejor hay habilidades que no pensábamos que necesitábamos y ahora vamos a tener que aprenderlas y vamos a tener que poner en práctica diferentes métodos o diferentes maneras de poder ministrar a las personas. Pero nuestro plan, nuestro mensaje es seguir animando a las personas y precisamente con el grupo que voy a tener reunión esta noche, el plan es hablar sobre qué significa ser un discípulo en medio de la pandemia. Entonces, porque quiero asegurarles o quiero reiterar a los hermanos que nuestra situación como cristianos, nuestra responsabilidad, nuestro llamado no cambia. Las características de ser discípulo de Cristo todavía
siguen adelante. Entonces mi propósito es de confirmar o reafirmar con los hermanos nuestras responsabilidades como seguidores de Cristo. Todavía el hecho de que no nos podamos reunir no quiere decir que no vamos a poder orar, no vamos a poder leer la Biblia, o no vamos a poder testificar, ¿verdad? Todo eso tiene que seguir adelante. Es seguir animando a los hermanos a vivir esa vida de como seguidores de Cristo. Esa sería una de las cosas que vamos a hacer, y luego también pues buscar maneras de tal vez podemos reunirnos en grupos pequeños, como lo vamos a hacer hoy. Es la primera reunión que vamos a tener. Entonces estoy buscando esa opción porque tenemos nuestras reuniones en Facebook y eso, pero no es lo mismo. Entonces ver si nosotros a lo mejor podemos tener grupos pequeños para poder mirarnos. Tenemos reuniones en Zoom, ha ayudado mucho porque nos podemos saludar, nos podemos hablar, nos podemos mirar. Claro. Pero a lo mejor una reunión en persona va a traer un poquito de más ánimo en esta situación que estamos pasando. Entonces es lo que no tengo tal vez un plan a largo plazo, porque no sabemos qué tanto va a durar todo esto. Pero sí estamos empezando con esto, estamos pensando en hacer más énfasis con la cuestión personal de las personas, sus cumpleaños, sus aniversarios. Si una persona está enferma, vamos a ser más intencionales en dejarle saber a los demás para que haya más contacto con las personas. Claro. Y eso va a ayudar. Quiero promover ese sentido de que somos uno, ¿verdad? De que no nos olvidamos los unos de los otros, porque pues sí necesitamos el contacto, no podemos tenerlo, pero vamos a buscar maneras de poder ayudar un poquito en ese sentido, de que uno no se sienta aislado, que se siga sintiendo parte de la iglesia. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pastor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, es un gusto. Y compartir con nosotros de su tiempo. Y que el Señor lo bendiga en su ministerio. Gracias igualmente. Gracias, pastor. Y esa ha sido la entrevista con el pastor Samuel Martínez, el pastor del Servicio Hispano aquí en la Iglesia Nazareno de Roland Heights. Si quiere acompañar al pastor Martínez, él va a tener sus grupos pequeños, pero también cuando ya todo eso de la pandemia termine, quiere ser parte de su ministerio aquí en la ciudad de Roland Heights. Ahí está su iglesia y pueden ponerse en contacto con él. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Bueno, muchas gracias por mirar esta entrevista que le hicimos al pastor Samuel Martínez. Si les gustó este video, por favor, apoyaron el botón de like que está aquí abajo. Si quieren ver más contenido de este canal, por favor, apoyaron el botón de suscripción y prendan la campanita de notificaciones. Así serán cada vez que suba un video, no lo podrán ver. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.